Muchas bendiciones a Israel. Les saluda Suak a Aarón Morales aquí en Bendición, transmitiendo en vivo y en directo desde el sur de California al mundo entero. Muchas bendiciones a toda la Mishpahá, a toda la familia, a todo el pueblo de Israel que está en la dispersión por todos los rincones de esta tierra. Muchas bendiciones, amados. Qué bueno que ya despertaron. Aleluya. Estos huesos secos han vuelto a la vida. Aleluya. Shabbat Shalom. Y aquí, bueno, como de costumbre, me acompaña mi hermosa esposa, a quien vamos a darle un saludo. Buenos días, amada Mor Araceli. Shabbat Shalom, amados Ahim Behayot, hermanos y hermanas. Bueno, aleluya, Kadosh Baruj Hu, qué bueno nuestro Abacados. Ya es Shabbat otra vez, amados. Pasan los días volando. Pero lo bueno que podemos poner un stop, un freno. Shabbat, es Shabbat. Es día de gozarnos en la Torah, es día de deleitarnos en la palabra del Eterno, que es la que nos da vida, la que llena nuestra alma. Por eso es tan importante, amados, que siempre estemos en esta constancia de la enseñanza de cada Shabbat. Claro que aquí en la Keilah de Yehoshua pues hay enseñanzas todos los días en Radio Shalom. Y bueno, para aquellos que no pueden entrar a Radio Shalom en la página, bueno, el Morea Aarón se las está mandando las enseñanzas al instituto por WhatsApp. Así que no hay excusa, amado. Si usted no está aprendiendo, si usted no está llenándose con el conocimiento de la Torah día a día, llenando su alma con el maná que descendió de los Shamaim, de los cielos, porque nuestro amado Yehoshua dijo que Él nos estaba dando el verdadero maná. Nuestro Padre nos dio el verdadero maná en Yehoshua y es su palabra. Si nosotros no nos estamos llenando de ella, amados, a la hora que usted necesite, va a tener sed, va a estar seco, no va a saber qué hacer, principalmente en estos días. Así es que gocémonos en el día de hoy en la Parashá, que es una bendición para nosotros, para su pueblo. Aleluya. Estamos en avivamiento aquí en cabina. Aleluya. Pero déjenme les digo, se está acabando el tiempo, amados. Se nos está acabando el tiempo. Estamos más cerca de nuestra redención que cuando creímos. Así que es importante que como dicen por ahí, nos pongamos las pilas, ¿eh? Tenemos que ponernos las pilas porque el trabajo es bastante y los obreros son son pocos. Entonces, obviamente... No, son flojos. Porque si todos estuviéramos trabajando, mi amado Yehoshua ya hubiera llegado. Pero mire la situación que hay por todos lados. ¿Dónde está el pueblo? ¿Qué está haciendo el pueblo que no está llevando la palabra del Eterno allá afuera? Aquí se da como lluvia, amado, se derrama. Pero es tan importante que la llevemos para afuera, no nomás que nos alimentemos y nos quedemos ahí bien gorditos. Ouch, sóbate, y mientras te sobas vamos a escuchar un poco de música. Aleluya. ¿Ya te sobaste? Aleluya. Estamos contentos, amados. Estamos alegres porque el Eterno es top. Él es bueno y para siempre es su misericordia. Y hoy vamos en esa gesed, en ese favor que el Eterno nos imparte. Vamos a estar profundizándonos en el estudio de la bendita Torah. Exactamente. Vamos a estar cubriendo lo que en hebreo se conoce como la parashá. Déjenme ver aquí. Se me fue el nombre. Vayas Betzalel. No estoy seguro. A ver, hermana. A ver, ¿cuál es?
Vayas Betzalel, exacto. Ok. Del otro día me tropecé y pensé que no tenía bien el texto, bien el nombre del texto acomodado, pero sí. Vayas Betzalel, que es Betzalel hizo. Y muy interesante en esta porción que vamos a estar tocando algunos puntos importantes. Por ejemplo, vemos lo que fue desde el verso 1 del capítulo 37 de Shemot, de Éxodo, donde se dice que Betzalel hizo el arca del pacto y el propiciatorio. Luego pasamos más adelantito y lo vemos que hizo la mesa de los panes de la proposición y sus utensilios. Después hizo el candelabro y sus utensilios. Después de allí terminó el altar del incienso, no empezó, perdón, sino que hizo el altar del incienso, sus utensilios, el aceite de la unción y el incienso. Y luego también hizo el altar del holocausto. Estamos viendo desde adentro hacia afuera, ¿verdad? Y vemos también que formó sus utensilios para el altar del holocausto. Hizo la fuente de bronce y su base, y después hizo las cortinas, las columnas, las basas, la cortina de la puerta del atrio exterior. ¡Wow! Este Betzaleel estaba súper ocupado. Amén. Eso es lo importante, amados, que podamos estar ocupados siempre en la obra de nuestro Abacadosh y que después, cuando pasan los años, podamos dar un resumen de lo que hemos hecho para nuestro Abacadosh y podamos sentirnos satisfechos de que no perdimos el tiempo. Estar ocupados, no preocupados, porque hay muchos Amén. preocupados. Por eso vemos acá en 1 de Juan 1:3 que dice, lo que hemos visto y oído, esto os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, que seamos ejad. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre, con nuestro Abacadosh, y con su Hijo Yahoshua. Y estas cosas os escribimos para que nuestro gozo sea cumplido. Ve, esto es lo importante, que ellos estuvieron y aquí está el mensaje. Y este es el mensaje que oímos de Él. Y os anunciamos que Dios es luz y que en Él no hay ninguna tiniebla. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la emet, la verdad. Mas si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de Yahoshua, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Y si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Así que, amados, pues tenemos ahí lo que nuestros amados discípulos, Talmidim Yeshua, nos han dejado para que meditemos en la Torah, para que entendamos que Él es luz y que esa luz debe de estar en nosotros porque nos dejó su Ruach, su espíritu que está en nosotros. Por lo tanto, nosotros debemos de brillar como las estrellas en el firmamento. Y si no brillamos y si no está esa luz en nosotros, entonces estamos en pecado. Y si estamos en pecado, pues es obvio que no vamos a brillar. Pero por eso es que tenemos que clamar a Él, estar siempre viniendo a Él, haciendo teshuvah. Abacadosh, ayúdame, fortaléceme, límpiame, ayúdame con esta situación, dame fuerzas. Yo quiero cumplir con tus mandamientos, yo quiero estar con esa luz que tú nos has dado. ¿Qué es lo que dijo Él? Vosotros sois la luz de este mundo. Y si no brillamos, amados, entonces, como dicen aquí los discípulos, y si andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Entonces, amados, esa es la situación. La persona que anda en tinieblas, pues ya sabemos que está en la mentira del enemigo. Entonces, por eso nosotros debemos de brillar. Y si una persona no brilla, pues entonces hay que preocuparnos por eso. Hay que hacer teshuvah y venir a la Torah.
venir a buscar la instrucción de vida, porque ¿qué creen que es lo que nos limpia? La Torá. La Torá, cuando nosotros entendimos de que teníamos que guardar los mandamientos, pues corrimos y dijimos, vamos a empezar de nuevo, vamos a comenzar a leer lo que nuestro abacados nos dejó y comenzamos a leerlo y nos dimos cuenta que estábamos fallando en muchas cosas. Comenzando con que estábamos todavía comiendo puerco y camaroncitos y todas esas cosas que no le agradan a nuestro abacados. Así es que dijimos, ¡ouch! Mi abacados ya no quiere esto. Y yo acababa de hacer un tremendo jamonzote, así con esos que preparan, que se miran muy deliciosos. ¡Wow! Fue terrible, amados. Tuve que... Lloró mucho para tirar la pierna de puerco. Tuve que ya decir, no, perdónanos, Padre. La enterró y le hizo como una oración ahí para que ya no regresara. Sí, los animalitos se lo comieron. Y ya de ahí en adelante no más porque acá en ciertos tiempos, ya ve acá las fiestas de los mundanos, en los trabajos pues les dan a unos un pavo, o sea, un pavo, ¿verdad? Sí, pues un y a otros les dan una piernota y bueno, pues nosotros las teníamos aquí y dijimos, vamos a cocinarla. Pero cuando nos despierta nuestro abacados y nos hace entender el pecadote en el que nos encontrábamos, ¡wow! Tuvimos ya y ahí fue más fuerte la prueba, amados, porque estaba listo. Amén. Vamos a enfocarnos en Betzalel. Amén. Pero eso es lo importante, amados. Pero me trae a memoria, amada, tremendo, ¿no? Porque aquí vemos en esta sección, ¿no? Y vamos a estar viendo la estructura quiástica de precisamente la historia desde que comenzó hasta que termina, o sea, en otras palabras, se le ordena a Moisés que construya un Mishkan, que también que haga todos estos utensilios, pero Betzaleel es el arquitecto, el ingeniero, ¿correcto? Entonces lo vemos aquí ya haciendo esa estructura. Cuando hablo de estructura quiástica, no sé si saben lo que es quiástica, pero bueno, les tengo noticias. Aquí no solamente aprendemos hebreo, también aprendemos español. Aleluya. Así que quiástica quiere decir, es como los nervios del cuerpo. Por ejemplo, en un brazo, supongamos, donde todo va conectado, ¿verdad? Todos los nervios van conectados al cerebro. O sea, todos nuestros miembros del cuerpo tienen nervios y van conectados precisamente al cerebro, y así es como se unen y hacen una estructura. Y es lo que estamos aquí viendo. Una estructura desde cuando se le da la orden a Moisés de construir el Mishkan, y después de ahí se va desarrollando, se le va enseñando, se le va diciendo a Betzaleel, se le escoge para que él sea el ingeniero, el arquitecto que va a formar todo esto. Y lo interesante es cómo lo hizo él, cómo se le ordenó específicamente. Vamos a ver la menorá. La menorá se le ordena que sea a martillo, labrada a puro martillazo. No sé cómo decirlo. ¿Cómo se le llama? Hammer work. O sea, obra de martillo, sí, obra a martillazo. No sé si la expresión es correcta, pero a puro martillazo, ¿verdad? Fue que él hizo la menorá, imagínense, y muchos de los utensilios que estamos mencionando aquí fue hecho de esa manera. Entonces, qué tremendo, ¿no? Porque vemos aquí esta entonces estructura donde sus dos pilares son los planos del Mishkan dados y los planos que siguieron para su construcción. O sea, en esencia, encontramos que la separación de Jehová es la consecuencia del pecado, ¿verdad? Para toda causa hay un efecto, y para todo efecto hay una causa. Es lo que le llaman la ley de la concausa. ¿Sí? No puedes sembrar semilla de limón y esperar un árbol de aguacate, sino que va a salir lo que tú sembraste. Aleluya. Así también el hombre cosecha lo que siembra. Entonces, pero aquí vemos algo tremendo, amados, porque si estamos hablando de la separación del Eterno, de su pueblo, es por el pecado. El pecado es el que nos separa y nos aparta del Eterno. Y este es exactamente
la misma, vamos a llamarlo buenas noticias, si le quiere llamar evangelio puede hacerlo, que se predicó desde Bereshit, desde Génesis, oiga, en la relación de la caída del hombre. Estamos hablando precisamente la consecuencia del pecado de Adán y Eva al momento de comer el fruto prohibido, el pecado de Caín al momento de exterminar a su hermano Abel, y también en el acontecimiento del diluvio, cuando Noé por 120 años estuvo predicando que la gente se arrepintiera y nadie se arrepintió, solamente su familia llegó a ver la salvación. Hello. ¿Ya? Se quedó muy callado el asunto. Entonces, amados, lo interesante aquí es entonces la intercesión o intervención de Moshe, y se centra precisamente en eso, en un juicio por el pecado. Dos consecuencias debieron haber seguido como resultado de la idolatría de Israel. Oigan, amados, ¿qué fue? La primera es de que los hijos de Israel deberían de haber sido exterminados completamente por ese pecado, y la ira del Eterno sobre ellos hasta que el último hombre, mujer y niño fueran muertos. Pero no fue así. No fue así. Entonces, la segunda cuestión que debería de haber sucedido era que la presencia del Eterno, de nuestro Abba Jehová, no debería haber estado ya con ellos, no debería de haber, se le llama hacer subimiento, no hubiera subido con ellos, no los hubiera acompañado, en otras palabras, por el desierto, por ser tan pecadores. Pero no fue así, sino que le prometió, una vez que perdonó al pueblo de Israel, le prometió a Moisés: yo iré delante de ti, yo iré delante de vosotros. Así que, amados, entendemos nosotros de que Él va con nosotros donde quiera que vamos, y está mirando lo que estamos haciendo. No porque lo hacemos en tinieblas, en oscuridad, no se da cuenta. Él siempre se da cuenta de lo que hacemos, y en aquel día nos van a pedir cuentas. Por eso es tan importante que nosotros hagamos teshuvá, volvamos a la instrucción de vida, a la Torá, para poder nosotros limpiar nuestros caminos. Vemos aquí que el Padre, para ese propósito, les permitió hacer todos lo que hicieron del templo, todos los instrumentos, todo lo que se hizo fue para atraer al pueblo al arrepentimiento. Eso es lo que se hizo. Porque ellos tenían que venir, tenían que ofrecer, se les dio la instrucción de lo que tenían que hacer para que sus pecados fueran perdonados temporalmente hasta que viniera el verdadero Cordero, que se dio una vez y para siempre. Pero es necesario, por eso ahorita estamos ensayando. ¿Qué hacemos en cada Shabbat? Estamos ensayando. Cuando viene el Shabbat, el descanso, ya nos olvidamos de todo el trabajo. Hay que escuchar las parashot, hay que estar siempre en esa constancia de la enseñanza, gozándonos, deleitándonos, llenándonos de esa palabra de vida, porque ese es el alimento verdadero. Ya después de eso, bueno, en el camino estamos también alimentando el cuerpo, para que también deleitándonos en los alimentos físicos, después que nos hemos estado alimentando de lo espiritual, de lo más importante, de lo que da vida al alma. Porque usted puede tener su cuerpo muy bendecido con todo tipo de ricas comidas y vitaminas, pero ¿qué del alma? Si la alma la tiene toda seca, quebrada, muerta. Al momento preciso que viene la tribulación a nuestras vidas, o viene el momento en que vas a partir de este mundo y no te pusiste a cuentas con nuestro Abba Kadosh, ay, entonces será terrible. Como dijo nuestro amado Yehoshua, ay de esto, ay. O sea que esa es la situación. ¿Por qué creen que él lloraba por la situación de Jerusalén? Jerusalén, Jerusalén, cuánto quise esconderte como la gallina a sus polluelos debajo de sus alas, pero no quisiste.
Y ese es el lamento de Él, que nos dejó una instrucción de vida. Y muchos se la están perdiendo. ¿Por qué? Porque están afanados, como le dijo a Marta, 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 afanada estás. Pero María ha escogido la mejor parte. Miriam aquí está sentadita a mis pies, escuchando la enseñanza. Es lo mismo que nosotros debemos de hacer. Dejar a un lado todas esas preocupaciones que el día y al momento que nos llame nuestro Abacadosh, ya a partir de este mundo, todo se va a quedar allí. ¿Qué va a poder hacer usted al momento que en un instante usted se enferma, entra al hospital y ya no sale? ¿Qué es lo que le pasa a mucha gente? Entonces, por eso debemos de preparar todo con tiempo y principalmente nuestra salvación. Estar bien seguros. ¿A dónde vamos? ¿A dónde vamos, amados? Si aceptamos la salvación de nuestro amado Padre Eterno que nos mandó por medio de su Hijo, Yahushua, lo aceptamos en nuestro corazón, le servimos, seguimos la instrucción, hemos dejado aquellos pecados, aquellas cosas que hicimos, porque sin Él, ya se imaginan las barbaridades que todos hicimos. Entonces, por eso es tan importante ponernos a cuentas. Así como nuestro Padre es un grande amor, primero dio el Mishkan y después vino el sacrificio de nuestro amado Yahushua cuando se dio y que murió en esa cruz. Derramó su sangre. Muchos dicen no fue cruz. No, sí fue cruz, amados. Derramó su sangre para que nosotros pudiéramos ser salvos, para que nosotros pudiéramos tener esa salvación, pero no se trata nomás de aceptar a nuestro amado Yahushua, lo que hizo nuestro Padre y seguir nuestra vida en pecado, no. Se trata de seguir la instrucción de vida, como le estuve contando. Nosotros comenzamos a dejar de todo. Yo le decía al More, ¿y ahora qué vamos a comer? Le decía. Porque bueno, al principio dije, ok, pues nomás ya dejamos los camarones, ya dejamos el puerco, ya dejamos el bagre, ya dejamos el pulpo, ya dejamos todas esas cosas que comíamos, que tantas cosas que venden allá que no tienen pescado. Si tiene escama y tiene aleta, se lo puede comer, pero todo lo demás no. Y bueno, pero después de eso que nos viene y nos dice que están comiendo sangre, están comiendo ahogado. Y tuvimos que dejar todo lo de afuera, amados. Ni siquiera ya podíamos ir a la tienda regular a comprar pollo o carne. Y yo le decía al Moria, ¿ahora qué vamos a comer? Ya no podíamos ir a ningún lado. Porque antes todavía teníamos en ese tiempo la librería y tenemos que salir a comer algo rápido porque teníamos que seguir con el negocio y no había dónde ir. Pero mire qué bendición cuando obedecemos a nuestro Abacadosh y Él nos abre el camino. Dice, por aquí, hijo, mira, vete por aquí y aquí vas a encontrar lo que tú necesitas. Y ahora estamos felices y contentos. Aleluya, sí, amada. Recuerdo, ese fue un tiempo de gran tribulación. No fue fácil. Pero bueno, es como aquel joven, ¿no? Que llega, tiene su amiga, pero la amiga es judía y lo lleva a conocer al papá y en eso pues se hace la conversación, ¿no? Y está el padre hablando al joven y le está diciendo, joven, yo quiero casar a mi hija, pero realmente el que se la va a llevar o el que se la quiera llevar va a necesitar mucha plata. Dice, no, señor, respondió entonces el joven, usted está hablando con la persona correcta, nadie necesita tanta plata como yo. No trabajaba, era un flojo, entonces no olvídese, ¿verdad? Bueno, no me voy a poner aquí a platicar, a contar chistes, pero tengo muchos. Pero es tremendo, amados, o sea, tenemos que entender eso, de que sí, el camino con nuestro amado Yahushua dice claramente es angosto y muchos andan en el camino ancho y piensan que ese es el camino que nuestro amado Yahushua nos trazó. Pero no es así. Por eso dio la instrucción. Nos dio primero un Mishkan, le dio al pueblo que Bezaleel tuvo que hacer todo lo que tenía que hacer ahí para que comenzara a trabajar ese Mishkan, ese tabernáculo en el cual el pueblo podía venir a descansar un poco delante de la presencia del Padre. Amén, así es. Vamos entonces a profundizarnos
un poquito en lo que es esta estructura quiástica de la que les estaba hablando. Y vemos entonces que dos consecuencias deberían de haber ocurrido. Primero, el pueblo de Israel debería haber sido exterminado, consumidos por la ira del Eterno, pero no fue así. Después también que la presencia ya no les debería de haber acompañado, pero el Eterno tuvo misericordia y los acompañó. Pero ahora, ¿qué nos enseña la Escritura? Porque la Torá había sido entregada al pueblo del Eterno. No estamos hablando, amados, de super pecadores, personas tiradas en lo peor, ¿no? Simplemente pues habían cometido errores, pero ellos fíjese bien qué tremendo, habían sido sumergidos en el Yam Suf, como dicen por ahí, se habían bautizado. Así dice el pacto renovado en las versiones griegas, porque todos en Moisés fueron bautizados en el mar. Quiere decir, aunque no se mojaron, pero descendieron dentro del mar y pisaron tierra seca, pero atravesaron ese Yam Suf. O sea, fueron bautizados no solamente en la mar, o sea, en la profundidad del mar, pero también dice bajo la nube. Y recuerde que la nube es lo que representa Betzaleel precisamente, aleluya también, ¿sí? O sea, a la sombra o bajo la sombra de algo. Entonces vemos aquí, amados, que no eran cualquier incrédulo, por decirlo así, no eran completos paganos. Ellos ya habían experimentado algo hermoso maravillas de parte del Eterno. Ellos fueron quienes untaron la sangre del Cordero en los postes de sus casas y fueron sumergidos en ese Yam Suf. Ellos fueron quienes le dijeron a Moisés, Naaseh benishma, oiga, haremos y estudiaremos para comprender, para poder seguir practicando lo que hemos aprendido. Es literalmente lo que es el Naaseh benishma, ¿verdad? O sea, muchos dicen nada más haremos y después entenderemos, algo así, ¿no? Pero no, se refiere a estudiar, ¿verdad? Porque no de la nada van a aprender, sino hay que estudiar. Y una vez que aprende, hay que aplicar, hay que hacerlo real en nuestra vida, que se haga vida en nosotros. Entonces, cuando hablamos de esto, pues vemos que la Torá está revelando la gracia del Eterno derramada sobre su pueblo vez tras vez tras vez. Por su transgresión aún de la Torá, Él provee medios y da también esa oportunidad, ¿no? A través de la intervención de un Mashiach. En este caso, como Moisés, ¿verdad? Que es un tipo de Mashiach entre también el Eterno y el pueblo. Amén, amén. Y Moshe dijo, vendrá otro como yo, a él oíd. Y vemos en Romanos 3:21 que dice, mas ahora, aparte de la ley, o sea, de la Torá, la justicia de Dios es manifestada, siendo testificada por la ley y los profetas. ¿Quiénes hablaron del Mashiach? Los profetas, Moshe. La justicia de Dios que es por la fe, por la emuná en Yeshua HaMashiach, para todos y sobre todo los que creen, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, por su gesed, mediante la redención que es en Mashiach Yahushua, a quien Dios ha puesto en propiciación por medio de la emuná de la fe en su sangre, para manifestar su justicia por la remisión de los pecados pasados en la paciencia de Dios. O sea, cuando en el tiempo de Noé, para manifestar su justicia en este tiempo, para que Él sea justo y el que justifica al que cree en Yehoshua. Aleluya. O sea, en resumen, lo que llaman el Antiguo Testamento o el Antiguo Pacto, nosotros le llamamos el primer pacto, prácticamente es un documento, un pacto de gracia bajo Moshe, ¿verdad? Aunque las religiones dicen que no, que es una ley que mata y es una ley que esclaviza, ¿no? Pero es todo lo contrario, es un pacto de gracia bajo Moshe, que viene a ser el Mesías prefigurado
Así como también en el pacto renovado hay un pacto de gracia bajo nuestro amado Yehoshua HaMashiach, el Mashiach profetizado, no ya nada más desde Moshe, sino desde la fundación del mundo. Retornamos en un segundo. Aleluya, ya me pasé del segundo. Vamos a ver entonces con esta cuestión, amados. Seguimos gozándonos, seguimos disfrutando de este hermoso Shabbat. Y bueno, aleluya, vamos a continuar con esta cuestión, ¿no? Donde vemos aquí que hay una palabrita que resalta, al menos en lo que es la raíz hebrea, ¿verdad? De lo que llamamos anteriormente el trabajo a puro martillazo o trabajo martillado, si le quiere llamar de esa forma. En inglés se dice hammered work. Hammered work quiere decir trabajo a martillo, literalmente. Entonces, en el hebreo, ¿verdad? El Strong usa, fíjese bien, la palabra miksha. Miksha, que significa trabajo martillado, y está conectada con la palabra mikshe, que viene a ser un sustantivo concreto que significa trabajo torneado. Ahora, a mí me gusta esa palabrita porque yo también trabajé en tornos, aprendí lo que es a leer lo que llaman los esquemas o blueprints, no sé cómo se dice en español, pero el torneo es una obra de arte. Puedes hacer muchas cosas al momento de que estás torneando algo en una figura, en algo, ¿me entiendes? Entonces, amén. Igual en madera. Ajá, de madera o de cualquier material. Ahora, otra palabrita es kasha, que se conecta también con esto y es una raíz primitiva que significa, oiga, ser duro, ser de cuello rígido. Por eso ya ve nuestra portada, cómo le pusimos el cuello duro. ¿Eres de cuello duro? ¿Eres cuello duro? ¿Verdad? Que viene a ser más bien ser rígido fíjese bien, vamos a tocar lo que es estas raíces, ¿no? Pero que se forma la palabra kasha, la kuf, la shin y la hei. La kuf tiene que ver con el sol en el horizonte, o como condensar algo, o en un círculo, o tiempo. Luego la shin, dos dientes frontales afilados, significa también presionar, comer, dos y otra vez. Y luego la hei, hombre con los brazos levantados, como estuvimos viendo, bueno, fue una enseñanza pasada que dimos, ¿verdad? Creo que fue la parashá pasada. Y entonces vemos que también, fue en Rosh Hodesh que vimos la hei, el significado de la hei. Y entonces es un hombre con los brazos levantados y también significa mirar, revelar, maravillarse, adorar y aliento, ruach. Entonces, las palabras que están relacionadas en este léxico hebreo antiguo saca a la luz que, vamos a decir, nos cuenta sobre una historia que, por ejemplo, nos da un ejemplo, el tallo, tanto como un tallo de grano. Hay otra palabra que se asemeja, rastrojo, lo que queda en la tierra después de la cosecha del grano. Antiguamente, cuando se cosechaba el grano, primero los tallos se juntaban. Así como se junta, estábamos platicando en la Mora y yo nos estábamos inspirando en esto. Como se junta el cielo con la tierra en el horizonte. Tú ves a lo lejos, allá, a lo lejos, más allá, digamos, de lo que te puedes imaginar, tú puedes ver la tierra juntándose con el cielo. Eso le llamamos horizonte. Aleluya. Qué emocionante. Claro, es cuestión de perspectiva. Pero así es lo que acontece, ¿no? El significado entonces es como que estas tallos que se están juntando, se están
vamos a decir, enrollando hasta el punto de condensarse dentro de un círculo y que se aprietan juntos. O sea, estamos dando la interpretación de la Kuf, la Shin, ¿me entiende? Lo que es la Hei, formando entonces algo compacto que se ataba con una cuerda y así entonces reunidos, condensados, también que se habla la Kuf de eso, y apretados juntos, la Shin a la que aprieta, hacen algo duro cuando ese endurecimiento se internaliza, y aquí es donde viene la Hei. O sea, el resultado es ser de cerviz dura, de cerviz dura. Y qué tremendo, porque el pueblo de Israel tiene este aspecto, es de cerviz dura. Y lo puede usar para bien o lo puede usar para mal. Y aquí es donde se pone interesante el tema, porque yo quiero ser de cuello duro, pero para las cosas buenas, persistente, testarudo, que no me mueva de ahí nadie, pero para que yo me pueda profundizar más en las cosas del Eterno. Pero si es lo contrario, si se te dice, no debes de hacer esto, tú estás haciendo esto mal y tú eres de cuello duro, te vas a perder. Te vas a perder, muchacho, muchacha, porque eres terco, terca, no quieres cambiar, quieres obtener un resultado de lo que tú no estás sembrando. Tú estás sembrando algo negativo y esperas cosechar algo positivo, es la pregunta. No, no se puede. Tienes que sembrar, bueno para cosechar bueno. Amén, porque pecado es pecado, amados. No, lo que sembramos cosechamos, a menos que vengamos delante de nuestro abacadosh, así como vemos de que aquí en Éxodo 37:6 dice, hizo asimismo el propiciatorio de oro puro, 2 codos y medio de su longitud y 1 codo y medio su anchura. O sea, estamos viendo aquí el propiciatorio, donde la gente iba a ir allí a hacer capará, o sea, que iba a ser donde ellos iban a tener una oportunidad, como nuestro amado Yehoshua nos dio a nosotros. Nuestro Padre Eterno, pues, ¿qué hizo? Nos dio a Yeshua como capará, como propiciación para el pecado mediante su fidelidad respecto a su sangrienta muerte, porque su sangre, amado, no le quedó ni una gota de sangre. Esa sangre que fue el sacrificio, Él se dio a sí mismo. Esto fue lo que vindicó la justicia de Dios, porque en su indulgencia había pasado por alto, o sea, que fue lo que fue, pasamos por alto, o sea, sin castigo, los pecados que la gente había cometido en el pasado. Es lo mismo, y va a llegar el momento, amados, porque dice que todos pasaremos sobre el tribunal de Mashiach. Y el enemigo va a estar ahí con un tremendo file, dice un libro de todos los pecadotes que la persona cometió. Y pues se imaginan los ojos que vamos a abrir si vemos eso. Pero luego al momento de estar leyendo ahí el enemigo sus pecados tremendos, entonces mi amado Yehoshua, el abogado que tenemos, va a decir, todo eso ya lo redimí yo. ¿Y qué va a pasar? Inmediatamente va a desaparecer todo eso. Y qué alegría. Es lo mismo que sentimos, amados, cuando sentamos a nuestro amado Yehoshua. Literalmente sentimos que aquella carga, aquel peso que traíamos encima, se fue. Y comenzamos a sentir ese gozo, esa alegría, como vemos aquellos nacidos de nuevo, como corderitos brincando y saltando. Eso es hermoso, amado, lo que nuestro amado Yehoshua ha hecho, nuestra propiciación, nuestro propiciatorio, nuestro capará delante del Eterno. Aleluya. Entonces, amados, hablando del lenguaje hebreo, el lenguaje hebreo es famoso por tener verbos con significados tanto positivos como negativos. Y es lo que estamos viendo aquí. Ser de cuello duro puede ser para bien o para mal. Así que el significado negativo de ser testarudo o de ser terco, flexible también, ¿por qué no? ¿Verdad? Incluso ante la verdad o la evidencia, la persona puede seguir en su error si es testarudo. Aunque le muestres la verdad, aunque le muestres evidencias de que está equivocado, sigue siendo testarudo y no quiere cambiar. Se está ahí bien, como dicen nosotros, sentados
en su macho, dice, ¿no? Ahí vulgarmente, o no sé si es de pueblo, de rancho este lenguaje, pero a lo que voy es esto. Mire lo que dice Jeremías 17:23. Pero ellos no obedecieron ni inclinaron su oído, sino que endurecieron su cerviz. Es lo mismo, de cuello duro, ¿verdad? De testarudo, de ser terco. Entonces, ¿qué pasó con el pueblo? Bueno, con frecuencia el Eterno mismo acusa a su pueblo de volver a la idolatría una y otra vez sin obedecer sus mandamientos. Entonces, Jeremías es lo que está diciendo, y ahí le dice el Eterno a él: pero ellos no obedecieron ni inclinaron su oído, sino que endurecieron su cerviz para no oír ni recibir corrección. Oiga, ¿cómo puede entonces haber un significado positivo de esto? Bueno, simplemente está tan arraigado en el bendito nombre de Jehová y en la verdad. La persona muestra ser un poco testaruda también. O sea, en otras palabras, estás ahí firme, ¿cómo se dice? Como dice Santiago, el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Nunca una persona que haga así, que primero esto y después, no, ya no quiero hacer esto, ahora quiero hacer lo otro, y así se la pasa en la vida. Es como la ola del mar que va de aquí para allá, nunca va a hacer nada que valga la pena realmente. Entonces, pues el significado positivo es que podemos arraigarnos en el bendito nombre de Jehová, en su verdad, en Él mismo, que ninguna doctrina engañosa ni enseñanza falsa pueda apartarnos de nuestro Abba Kadosh. Mire cómo gente que ha estado aquí, gente que ha tenido ministerio aquí en la Keilah de Yehoshua, ahorita está como cualquier otra persona mundana o torcida con la doctrina. Que ya ni siquiera creen en nuestro Abino Jehová, que ya no creen en Yeshua, ya les han cambiado de un Yeshua a otro, ¿me entiende? O sea, como dice la Escritura, aún en los tiempos finales, aún los escogidos muchos de ellos serían engañados. Entonces, pues dice Ezequiel capítulo 3, versos 7 al 9, pero la casa de Israel, porque también le dijo el Eterno a Ezequiel, no te escuchará, porque no me escucha a mí, porque toda la casa de Israel es insolente y de corazón duro. De corazón duro. Mira, he hecho tu rostro fuerte contra sus rostros y tu frente fuerte contra sus frentes. Como diamante más dura en el pedernal, he hecho tu frente. No les tengas miedo ni te desanimes ante su aspecto, porque son una casa rebelde. Son una casa rebelde. Amén, amados. Sí, es tremendo lo que ha pasado, porque vemos que nuestro Abba Kadosh mandó su salvación. Vemos de que nos dice en la Escritura, y vemos que por generaciones el pueblo se mantuvo practicando estos ensayos, lo que vamos viendo. Por eso se hizo el tabernáculo, el Mishkan, todo eso, sin apreciar la dimensión de su significado. Pero a nosotros nos ha correspondido entenderlo. Estamos en los últimos días y dice ahí claramente que nosotros lo entenderíamos. Por eso somos mucho más responsables ante nuestro Abba Kadosh, ante nuestro Padre, porque sabemos y entendemos lo que en aquel tiempo todavía muchos no lo podían entender. Y hasta el día de hoy vemos a nuestros hermanos de Yehudá que tienen una venda y no han podido entender que su Mashiach vino hace 2000 años y todavía están esperando un físico, uno que les haga otro templo, uno que les haga el tercer templo y que lo salve de Roma. Pero si Él ya nos salvó del pecado, porque la lucha de nuestro amado Mashiach es contra la luz y las tinieblas. Por eso somos luz, por eso nos llenó de su luz, para que podamos ir y hollar serpientes y escorpiones en su nombre. Amén, amén. Lamentablemente hemos llegado al fin de nuestra enseñanza, amados,
pero los dejo con esto. Las pruebas que sufrimos en la vida pueden tener dos consecuencias y nosotros elegimos cuál. ¿Se da cuenta? Tú puedes ser de cuello duro para lo malo, pero también puedes ser de cuello duro para lo bueno. Ser azotados por las pruebas puede endurecernos. Podemos endurecer nuestro corazón si decidimos que las pruebas son injustas y que Dios es injusto al permitir que nos sucedan. Pero esta opción naufraga nuestra emuná, nuestra fe. O podemos someternos con humildad a Dios y buscar su sabia respuesta a nuestras pruebas, fortaleciendo nuestra fe en su bondad y en la verdad de todo lo que la Torá nos enseña de Él. Oiga bien, así también Betzaleel dice que él hizo y se aferró y no se desanimó. Él estuvo trabajando y dando cada martillazo. No crea que fue fácil, pero persistió. Fue de cuello duro para lo bueno. Aleluya. Y también nosotros podemos convertirnos en una obra de hierro forjado en nuestra determinación de iluminar con su or, con su luz a nuestras familias, a nuestros vecindarios, a nuestras comunidades y a todo el mundo entero si cada uno de nosotros hacemos nuestra labor. Amén, amén. Es tan importante que seamos de cuello duro para lo bueno. Porque ahí están las falsas doctrinas por donde quiera tratando de jalarnos a la mentira. Hay demasiado, pero tenemos que ser de cuello duro con el conocimiento de la Torá y que no nos muevan ni a la derecha ni a la izquierda, al frente donde va nuestro amado Yehoshua. Así que, amados, sigamos adelante buscando siempre el verdadero camino que es nuestro amado Yehoshua. Amén. Así que, amados, muchas bendiciones, Shabbat Shalom y Leirra ahora. Hasta pronto.